Hola, ¿qué tal amigos? Continuando entonces con el proyecto de realizar el CRUD para ingresar información del cliente. En el video pasado habíamos quedado ya con la página lista para crear el formulario. Entonces vamos a proceder aquí nuevamente a activar nuestro entorno virtual. Aquí lo activamos y vamos a ejecutar. Nuevamente entonces vamos a abrir aquí en el navegador lo que llevamos, simplemente nuestro index que tiene aquí el título pues de formulario de clientes. Entonces vamos a proceder a crear el formulario. Nos vamos a ir entonces a nuestro index y vamos a proceder entonces a generar un form. Bueno, nuestro form va a tener un action. Por el momento lo vamos a dejar acá así y vamos a agregarle entonces label. Vamos aquí a configurar los nombres, los campos que nos piden: nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, email y sexo. La mayoría van a ser de tipo input test. El único que hace diferente va a ser el de email, que hace tipo forward. Nombre del cliente, input type retest y de nombre name. Vamos entonces a copiar y pegar esto para tener entonces los diferentes campos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a pegar 6 veces más: 1 y 6. Entonces tenemos ya el nombre. Seguimos entonces con apellido, cédula, dirección. Entonces aquí apellido, cédula, dirección, teléfono, email. Aquí vamos a cambiarle el tipo, entonces este va a ser de tipo email y sexo. Guardamos y vamos a proceder a refrescar. Bueno, hasta el momento esto es lo que tenemos de nuestro formulario. Tenemos pues el HTML crudo, ahí está el formulario con todos sus campos. Vemos pues que le hace falta algo de estilo, entonces vamos a proceder a darle un poco de apariencia con CSS. Bueno, para ahorrar tiempo he hecho pues aquí ya los cambios para darle un poco de estilo pues al formulario que veníamos manejando. Esto es como va quedando. Les voy a explicar aquí en breve qué fue lo que hice. Entonces adicioné una carpeta con los documentos estáticos. La llamé en la raíz del proyecto static. Dentro de static creé la subcarpeta CSS donde vamos a almacenar entonces los archivos de estilo. Ahí creé una hoja de estilos, la llamé styles.css, y desde el index.php que veníamos manejando, HTML digo, que veníamos manejando, aquí entonces hago el linkeo con esta sentencia, ¿cierto? Entonces link, aquí decimos que es una hoja de estilos y que va a estar ubicado en esta URL. Entonces le damos el URL form, va a estar aquí en la carpeta static, y aquí entonces le damos el nombre del archivo, ¿cierto? Con esto entonces hacemos el linkeo de nuestra hoja de estilos, el documento, y lo que hice fue eliminar los labels y más bien coloqué entonces como placeholder la descripción ahí de la información que deseemos ingresar en cada input, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos
hasta el momento esta apariencia. Vemos que aquí en el formulario nos está haciendo falta el botón de guardar o de registrar. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo igual aquí en el CSS que tenemos el style. Aquí tenemos el style, he hecho entonces estas configuraciones, ¿cierto? Entonces aquí pues sabemos que el asterisco es para darle una configuración global. Le damos, quitamos el margen y el padding, el borde, para que tenga todo pues elemento abarque todo, y ya comenzamos entonces a darle los estilos al form register client, que es la clase que habíamos definido aquí en el section, ¿cierto? Form register client, definimos esta clase para darle entonces estilo a todo el elemento de este formulario, y dentro los input los colgamos con la clase controls. Entonces aquí ya tenemos entonces, esta es la configuración, un ancho de 400px, el color de fondo, ¿cierto? Un padding, un margin para que sea centrado, margin top, border radius, la fuente, el color. Y aquí este sería para el título, ¿cierto? Que está dentro del form register client. Le damos el tamaño para que nos salga un poquito más grande esta fuente. Y ya aquí entonces los controles. Vamos entonces a proceder a ingresar el botón en nuestro archivo index. Bueno, entonces procedemos a agregar aquí nuestro botón type submit, y le vamos a decir que guardar. Guardamos, vamos a refrescar y ya aquí nos está apareciendo pues el botón. Vamos a proceder a darle estilos. Para ello entonces nos vamos acá a nuestro archivo de styles.css y vamos a darle acá entonces con la clase formRegister line button, dentro, los botones que estén dentro, y vamos a darle entonces una anchura, un ancho de 100%, que nos abarque todo, y un color background de F53 C5, vamos a darle guardar, azulito, refrescamos y ya aquí nos quedó el botoncito. Podemos darle un poquito más de alto. Bueno, para darle un poquito más de altura a nuestro botón, vamos a proceder entonces a darle con la propiedad height y vamos a darle una altura de 30 px, y también aquí el color de la fuente vamos a darle white. Guardamos y vamos entonces nuevamente a refrescar. Aquí ya, bueno, aquí ya nos aparece con la altura, y vamos a proceder aquí. Antes las letras nos salían de color negro y aquí nos salen en blanco todas, y así quedaría entonces nuestro formulario. ¿Ves? Bueno, ahora vamos a configurar en nuestro formulario, en el index.html, el action. En el momento que le demos clic en el botón guardar, que lo vamos a redireccionar entonces hacia una ruta, le damos que al raíz y le vamos a decir que utilice el método post.
debido pues como va a enviar información para guardar al servidor. Entonces utilizamos este método, guardamos, y debemos ir entonces, bueno, entonces debemos ir a cambiar aquí en nuestra ruta cliente.py. Vamos a adicionar aquí un import, el request, y aquí a configurarle los métodos que puede utilizar o aceptar esta ruta. Le vamos a decir que en medio de una lista agregamos el método get y el método post, que son los que va a estar permitido utilizar. Aquí ya en la función podemos analizar con un if si request.method igual a post. Entonces procedemos acá. Inicialmente vamos a imprimir acá simplemente que entró por post. Y podemos aquí nuevamente renderizar aquí simplemente para validar que sí nos esté funcionando. Vamos aquí a refrescar, damos F5 para refrescar y procedemos a llenar el formulario y procedemos entonces aquí a dar guardar y validamos. Aquí miramos entonces que nos dice que entró por post. Entonces estamos validando aquí el funcionamiento correcto. Bueno, vamos a proceder aquí a eliminar este print y lo que vamos a hacer es a recuperar entonces los datos que enviamos por el formulario. Eso lo hacemos entonces definiendo aquí estas variables. Vamos a recibir entonces a nombre, le vamos a asignar lo que llegue por request.form en el ID nombre, que era el que habíamos definido para el nombre. Esto lo tenemos aquí en el index. Esto corresponde aquí con estos ID al nombre, ¿sí? La variable. Entonces aquí nuevamente seguimos con apellido, cédula, dirección. Entonces aquí con esto capturamos entonces los datos. Request.form, apellido, cédula, y vamos a proceder entonces a imprimir para validar que sí estén llegando correctamente. Entonces le hacemos un print. Guardamos y vamos entonces a aquí nuevamente, entonces Camilo, llenamos el formulario y vamos a dar entonces a guardar. Guardamos y validamos. Nos imprimió Camilo Medina, la cédula, dirección, teléfono, email y el sexo. Entonces vemos que ya está viajando la información. Bueno, ahora lo que sigue, ya teniendo capturados los datos del formulario, es guardarlos en la base de datos. Pero entonces para ello debemos primero ir a crear en utils el archivo db.py, donde vamos a importar from flask sql alchemy import sql alchemy, ¿sí? Y creamos nuestra variable db, le vamos a llevar sql alchemy. Guardamos. Ahora sí, con la base de datos configurada, podemos ir entonces a crear nuestro modelo de cliente en model, ¿cierto? Creamos un archivo cliente.py y vamos a importar entonces from utils
punto db me importe db. Ya con esto podemos definir entonces nuestra clase cliente, que va a ser pues la correspondiente tabla en nuestro código, o sea, la que se va a comunicar con la tabla real de la base de datos para ingresar los datos a la base de datos. Entonces vamos a definir aquí ya la estructura en código del esquema o de la tabla. Entonces comenzamos acá definiendo el nombre de la clase. Class va a ser cliente, y que va a ser db punto model. Listo, y vamos a definir sus correspondientes atributos o campos. Entonces aquí tendríamos un ID, que va a ser entonces de punto column, una columna. Ese va a ser de punto integer, y va a ser la clave primaria. Entonces es un primary key, le decimos que es true. Correcto. Entonces procedemos a definir nombre, también va a ser un db.column, y este va a ser de tipo string, db.string, longitud de 100. Lo mismo el apellido, db.column va a ser un string de 100. Proseguimos con la cédula. Realmente todos los atributos los vamos a definir de tipo string. Bueno, la cédula vamos a colocarla de 20, la longitud de caracteres. Cédula, dirección sí de 100. En orden sigue dirección, punto column, de punto string de 100 también, teléfono, column, vamos a leer 20, email, y por último el sexo. Voy a colocárselo de 20. Entonces hasta aquí ya hemos definido los campos que va a tener en la tabla cliente. Proseguimos entonces con la definición del constructor. Vamos entonces def-init, y los parámetros serían, entonces comienzo con self, nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, email y sexo. Aquí no enviamos el ID porque este se va a autogenerar. ¿Listo? Entonces aquí comenzamos a self punto nombre, le vamos a llevar lo que llega por parámetro entrada nombre, self punto apellido, el apellido,
self.cédula, self.dirección. Este self corresponde a lo que es el this en Java. Vamos a darle dirección. Teléfono. Self.teléfono. Self.email. Self.sexo. Entonces aquí ya tenemos definido el constructor. Vamos a guardar. Bueno, en este momento ya tenemos el modelo en nuestro código, pero no la hemos creado en la base de datos. Entonces para ello toca decirle pues a Flask que nos cree todo el modelo que tenemos configurado. Primero que todo, entonces vamos a abrir una interfaz gráfica de base de datos. Yo voy a utilizar dviewer. Voy a proceder entonces a abrir la base de datos. Voy a cerrar. Yo ya tengo aquí una conexión a la base de datos, pero si ustedes no la tienen, lo único que tienen que hacer es ingresar por acá por base de datos, la nueva conexión, le dicen que es de SQLite, pues estamos manejando SQLite, y aquí vamos a ir a la ruta, pues la ruta donde tengan creada la base de datos, yo la tengo en esta ruta, simplemente copio la ruta del explorador de archivos, copiar, le doy el path, simplemente le doy que aquí abramos esto y escogemos la base de datos, que sería ventas.db, cierto, pero como yo ya la tengo, entonces voy a proceder a cancelar. Entonces aquí simplemente tenemos esta base de datos, ingresamos, pero vemos que no tenemos ninguna tabla creada. Entonces vamos a indicarle a nuestro código que cree las tablas, o sea, en este momento simplemente tenemos el modelo de cliente y la tabla clientes. ¿Listo? Bueno, entonces para proceder a indicarle a nuestro código que cree las tablas, la base de datos, vamos entonces a intervenir en nuestro programa principal, main.py. Vamos entonces a importar la conexión que habíamos configurado en utils, utils.db, import db, y también vamos entonces a importar el SQL Alchemy con flash SQL Alchemy, import SQL Alchemy. Listo, y procedemos entonces aquí a realizar unas configuraciones como el secret kate, vamos a darle entonces aquí por ejemplo la de bello, la URI que sería entonces como la ruta de nuestra base de datos donde se encuentra. Entonces app.config SQL Alchemy database le vamos a llevar entonces la ruta, como nosotros estamos manejando SQLite, entonces pues le decimos aquí con esto la ruta local, que sería entonces esta base, yo la he nombrado ventas.db. Aquí le estoy diciendo pues que están en el mismo proyecto. También vamos entonces a deshabilitar
la opción de seguimiento de el track de modificaciones. Entonces aquí vamos a ir SQL Alchemy, track modification, vamos a decir que false para deshabilitarlo. Bueno, hasta este momento solo hemos hecho configuraciones, no hemos todavía indicado a Alchemy que nos cree la base de datos. Entonces vamos aquí a proceder a habilitar la aplicación aquí en SQL SQL Alchemy, le decimos esta aplicación, y aquí entonces ahí sí vamos a indicarle with, darle aquí .app context que cree con db.create all, indicamos que cree entonces todo lo que tenemos en el modelo. Vamos a guardar, control S, reiniciamos, ya reinició el servicio y vamos entonces a validar en SQL Alchemy, refrescamos, vemos que todavía no nos ha creado la tabla, entonces vamos a proceder a, en el momento que vamos a insertar, él debería crear la tabla. Entonces aquí vamos a continuar aquí con nuestro modelo, vamos a indicarle no, vamos en la ruta también de cliente, aquí lo que vamos a hacer es importar entonces el modelo, models.cliente, import cliente, y también entonces vamos a importar la db from utils.db import db. Listo, teniendo eso, entonces aquí como ya capturamos los datos, vamos a crear entonces una variable que contenga un nuevo cliente. Vamos a crear acá una variable nuevo cliente, le vamos a dar cliente y le vamos a enviar los parámetros nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, email, sexo, y procedemos entonces acá a insertarlo. Entonces eso se inserta con db.session.add. entonces con .add le enviamos este nuevo cliente y debemos hacer entonces un commit de .session.commit para que nos guarde. Vamos a guardar y vamos entonces a el formulario y vamos entonces a darle, por ejemplo, le damos guardar. En el momento que guarde, él debería ya aquí crearnos, vamos a refrescar. Bueno, vamos entonces aquí a detener el servicio. Bueno, validando, aquí no había guardado, vamos a guardar, control S, verificamos aquí ya nos creó. Bueno,
refrescar, aquí ya nos creó nuestra tabla cliente con las diferentes columnas. Listo, era porque no había entonces guardado. Ya tenemos entonces comunicación con nuestra base de datos. Bueno, vamos a validar si realmente están guardando la información en la base de datos. Procedemos aquí entonces nuevamente a ingresar información y le damos guardar. Bueno, aquí nos está indicando que el error se encuentra en la línea 17 de la ruta cliente, ¿cierto? En el archivo cliente.py vamos a ir a validar. Aquí nos dice, bueno, aquí estamos invocando el constructor de cliente. Entonces vamos para el modelo cliente y vemos que la clase se llama cliente con C mayúscula. Entonces aquí procedemos a corregir, es con C mayúscula, guardo, y vamos entonces nuevamente aquí a refrescar el formulario. Vamos a proceder nuevamente entonces a ingresar información para validar que sí nos guarde. Guardamos y validamos acá con un select asterisco from cliente. Aquí ya nos guardó la de Juan Arango. Vamos a proceder a probar nuevamente con otro usuario. Guardamos y nuevamente validamos. Ejecutamos nuevamente. Ya vemos que nos está guardando entonces la información en la tabla clientes, o sea que ya tenemos el primer paso realizado. Debemos entonces habilitar las otras opciones, que sería la de actualización, la de borrado y la de selección, que nos muestre todo lo que se ha ingresado. Listo. Bueno, eso lo haremos en un próximo video para que no nos quede tan largo. Listo, nos vemos en el próximo. Chao.